Andrés es oncólogo, es médico de la Universidad del Rosario, especializado en epidemiología, medicina interna de la Universidad Javeriana, hematoncología de la Universidad del Bosque. Tiene varias maestrías, tiene una de epidemiología clínica, tiene una en genómica, un PhD en genómica, tiene estudios en oncología torácica y tumores del sistema nervioso central. Casi todos sus estudios los ha hecho en España. Además tiene una maestría en oncología molecular en el Centro de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Trabaja en la clínica del Country y en la Fundación Santa Fe como profesor. Tiene sus áreas de interés son biomarcadores, ha trabajado en muchos estudios fase 2-3, creador de la colaboración colombiana Crocaine, cofundador del grupo FICMAC, autor de más de 100 artículos, y quiero hacer ahí la connotación que muchos de ellos están publicados a nombre de la Clínica del Country, y tiene más de 2 conferencias internacionales también a nombre de la Clínica del Country, muchas de ellas. Quiero agradecer también al doctor Cardona sobre su participación activa en el Centro de Investigaciones. Es una de las personas que más ha reclutado y más ha traído estudios clínicos al centro. Les recuerdo, después de la charla del doctor Cardona tenemos el almuerzo. El almuerzo es un almuerzo formal, no es una cajita infeliz, cosa que vamos a estar todos, y están todos invitados. Ustedes no tienen que ir a buscar ahí al frente almuerzo ni nada en un corrientazo. Andrés, muchas gracias. No hizo caso Carlos. Bueno, dar una charla después de la charla de Carlos es un reto, yo diría, disfuncional en muchos sentidos. Pues fue una charla más que ilustrativa, yo diría recomendable, y más allá de eso inspiradora en muchos ámbitos. Entonces, gracias a Carlos por la charla anterior. Yo quisiera poder decir que mi charla no es una charla técnica, pero me voy a reír de mí mismo y la trataré de hacer menos técnica que lo que tenía planeado. Ahora bien, voy a hacer un par de apuntes a lo que dijo Carlos en la charla anterior. Hay una cosa que sin lugar a dudas es insuperable dentro del planeta, aunque hagamos tecnología, y en eso estoy perfectamente de acuerdo, y es el cerebro de la mujer. Es una cosa absolutamente única. El cerebro de la mujer pesa 130 gramos más que el cerebro del hombre en general, o sea, es bastante más voluminoso en cuantía. Y el cerebro de la mujer se parece mucho a la genómica tumoral, pero se parece mucho también a lo que hemos logrado en el espectro de los cambios muy significativos en la historiografía de la enfermedad en estos últimos 10, 15 años gracias a la inmunoterapia. La otra cosa que creo que vale la pena resaltar es que muy buena parte de estos cambios en lo profundo, en el ámbito de las modificaciones, se han dado gracias a una correctísima presentación de conflictos de interés. Entonces, en los oncólogos nos hemos hecho cada vez un poco más críticos con la presentación de los conflictos. Para quienes no son oncólogos y están acá, este es un oncólogo muy importante en el planeta que tiene que ver con cáncer de seno. Hoy en día tomamos un poco de burla de ello para aprender todos nosotros alrededor de lo vertiginoso del asunto. Y es el doctor Josep Baselga, y pues nos invita a la importancia de tener que declarar: estos son los míos. Muy bien, yo voy a tratar de hacerlo menos técnico que lo que esperaba, y voy a tratar de hacerlo un poco más amigable, sin lugar a dudas. La relación alrededor de la inmunoterapia y alrededor del sistema inmune y el cáncer lleva muchísimos años. Esto tiene más de una centuria atrás y ha empezado a transformarse progresivamente a partir de la década del 70. Los estudios pioneros de Rosenberg en el NCI modificaron mucho del conocimiento que teníamos hasta ese entonces. Sabíamos que el sistema inmune nuestro era capaz de hacer una cantidad de cosas únicas, pero no sabíamos cómo dirigirlo de forma correcta. O sea, direccionarlo era el sentido más oportuno para poder tomar la vía de lo que ha sido esa transformación progresiva. Carlos nos mencionaba que cada 73 días vamos a tener que cambiar el conocimiento de forma radical respecto de la cuantía. Para que ustedes tengan una perspectiva con lo que ha pasado con inmunoncología, en la década del 70, cuando el doctor Rosenberg empezó a escribir y tenía inversiones alrededor de entre los 50 y 70 millones de dólares para sacar adelante sus proyectos relacionados con inmunoterapia no específica y particularmente con interferón y con interleuquina 2, esa transformación ha sido que hoy en día la inversión en inmunoncología, en investigación, en más de 2.200 experimentos clínicos que se están desarrollando, es casi el 65% de lo que se está invirtiendo en la actualidad en investigación en cáncer en el planeta. Y tengan en cuenta que la investigación en cáncer en el planeta es el 67% de lo que produce conceptualmente en biomedicina toda la humanidad. O sea, esta enfermedad se tomó, sin lugar a dudas,
lo que tiene que ver con la perspectiva de cronificación de la patología, pero adicionalmente la perspectiva respecto del comportamiento de la biología de la enfermedad hacia adelante. Y es, sin lugar a dudas, el emperador de todos los males. O sea que en ese ámbito y en la transformación que ha implicado, está incluido hoy en día esto que es muy importante, que es la inmunoncología. Esta gráfica, que es una gráfica muy diciente y que explica en muy pocos términos lo que ocurre, está alrededor del relacionamiento de ese estroma que tiene que ver con todas esas células que son normales que se encuentran dentro del tumor, pero adicionalmente con la comunicación anormal o anormal que se da entre esas células y su estroma propio. El problema más significativo para quienes no son oncólogos y están acá y no han tenido esa comunicación directa con esta cuantía de información es muy simple. El sistema inmune está ciego de forma regular porque el cáncer tiene la capacidad de dictar su comportamiento genómico para hacerse invisible frente al vigilante, digámoslo así, en el cuerpo, en la perspectiva de la enfermedad. Y lo que ocurre de forma regular, que es lo que ustedes observan acá, tiene una serie de pasos y esos pasos son muy sencillos. Si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de antígenos tumorales, muchas veces proteicos, otras veces relacionados con mutaciones. Hoy sabemos muy bien que esa carga neoantigénica tiene la posibilidad de estimular a los linfocitos T efectores y que esos linfocitos T efectores son capaces de controlar la enfermedad. No ocurre en el 100% de los pacientes, ocurre más o menos en el 30%, pero ese 30%, incluso teniendo enfermedad metastásica, se puede curar. Y es lo que les voy a enseñar a continuación con lo que ha pasado con las curvas y lo que hemos aprendido en estos últimos 10 años, que han sido un cambio muy radical en la historia de la enfermedad. ¿Qué pasa en la segunda instancia de forma regular? Las células presentadoras de antígenos, que son esos que reconocen que hay sustancias anormales, neoantígenos relacionados con proteínas o con manifestaciones genómicas específicas, identifican el trastorno, identifican la alteración, la presentan a los linfocitos que están capacitados para transformarse como linfocitos efectores y hacen que se inicie toda esa respuesta inmunomediada contra el tumor. En tercera instancia, si ustedes se dan cuenta, hay una cosa que se llama el printing o el imprinting del comportamiento de la enfermedad. La enfermedad se reconoce, pero tiene que dejar una huella dentro de nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune se capacite futuramente para mantener el control de la enfermedad. Adicionalmente hay una cantidad de tráfico dentro del tumor que ustedes observan aquí, que tiene que ver con la vasculatura y en la misma perspectiva con el comportamiento de esas células que se encuentran dentro de la neoplasia. Tiene que ver con la infiltración de esos linfocitos efectores dentro del tumor y su reactividad frente al tumor per se y la capacidad de reproducirse identificando de forma futura el comportamiento dinámico del tumor y sus cambios, que es una de las cosas que ha variado, y dentro de ello los biomarcadores que también tienden a ser cada vez más importantes respecto del comportamiento de la inmunoncología en la actualidad. En adición, el reconocimiento de esas variaciones de células T. Hoy sabemos que hay una cosa que se llama el repertorio de células T, que tiene un comportamiento divergente y que tiene diferentes capacidades como si fueran bloques para reconocer la dinámica de cambio que está teniendo per se el tumor igual y finalmente matar a la célula tumoral. Y que esa muerte de la célula tumoral tenga la capacidad de memoria para que se mantenga temporalmente, que es lo que deseamos sin lugar a dudas en el tiempo. Eso que ustedes acaban de ver en esos pasos que han sido reconocidos durante poco más de una década y media, 2 décadas respecto del comportamiento de la enfermedad, se puede resumir en esto que ustedes observan allí. Y está clarísimo para el cáncer de pulmón. Las 3 enfermedades dominantes en investigación hoy en día en inmunoncología son melanoma, cáncer de pulmón y adicionalmente en perspectiva dentro de lo que van a ver curiosamente cáncer de próstata. Tal vez por la cuantía de enfermedad y porque ha sido un reto importante para la inmunoncología tratar de identificar, pero es una enfermedad muy básica y las enfermedades básicas no son susceptibles de manejo de forma regular con la utilización de la inmunoterapia, que es uno de los grandes retos. ¿Qué podemos decir de enfermedad básica versus enfermedad no básica? Ustedes saben que hay 565 genes calientes asociados con el desarrollo de la enfermedad, que era lo que nos decía de forma regular Carlos hace un segundo. O sea, hay una cantidad de genes que consideramos hoy en día hotspots. Muchos son conductores, algunas simplemente son parte de ese viaje que acompaña a los conductores dentro del desarrollo de la patología. Algunos de esos genes están capacitados o para unirse y alterarse de forma dinámica dentro del concurso del desarrollo de la enfermedad y hacen que se produzcan alteraciones que son identificables por el sistema inmune. Muchos de ellos no. El cáncer de próstata es el ejemplo perfecto de el no, porque depende en muy buena proporción del receptor de andrógenos y esa dependencia del receptor de andrógenos hace que sea un tumor claramente frío frente al sistema inmune.
Lo que ocurre de forma regular es que si ustedes ven, aumenta la población de células tumorales, hay un periodo de forma regular después de la exposición a los medicamentos, donde esa dinámica de comportamiento de las células T efectoras hace que se dé de forma regular el reconocimiento, después del reconocimiento la capacidad de generación de memoria de las células T y adicionalmente las variaciones respecto de la clonalidad y el comportamiento de las células tumorales en dinámica frente al tiempo. Y eso es lo que ha ocurrido. Si ustedes ven en la distribución, tenemos más o menos alrededor de 30 indicaciones tumorales que son susceptibles de cambio en la actualidad alrededor de la inmunoncología, que es tal vez la representación más significativa de esa variación temporal que hemos tenido en estas 2 décadas, y la distribución dentro de lo que se está haciendo en muy buena proporción dentro de o alrededor de esa investigación. Si ustedes observan, es muy variada, no está el 100% de los tumores, hay tumores que hoy en día sabemos que jamás van a responder a la inmunoterapia, pero buena parte de ellos y en distribución están representados allí, siendo el 60% de esa investigación concentrada en la actualidad en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata y en melanoma, como lo mencionaba. ¿Por qué estos 3 son especiales o por qué especialmente la representación se ha dado en respuesta y en control de enfermedad a largo plazo en cáncer de pulmón y en melanoma, que es una de las patologías que yo suelo hacer en grueso en buena parte de mi práctica clínica? En primera instancia, porque son tumores que tienen una enorme carga antigénica. En segunda, porque son tumores que de forma regular tienen una muy buena representación de genes que son francamente identificables o fácilmente identificables por el sistema inmune. Aquí cabe, gracias. Eso hace que podamos utilizarlos de forma regular para que sean reconocibles y que ese reconocimiento se dé a largo plazo y en el tiempo. Esa es una de las características. Ahora, esta gráfica es una gráfica bellísima que, si ustedes pueden observar, relaciona la posibilidad de respuesta con uno de los identificatorios que tomamos hoy en día, que es la expresión de PDL1. Esa posibilidad de respuesta tiene que ver con los diferentes cánceres que se encuentran en la mujer y en los hombres, y adicionalmente el porcentaje estimado de impacto que tendríamos en la posibilidad de supervivencia de la gran mayoría de las patologías expuestas a inmunoterapia. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de pacientes que realmente tendrían modificaciones significativas tras la exposición a los inhibidores que tenemos en la actualidad en cáncer de pulmón son más o menos alrededor del 30%. Por eso es tan representativo. Si ustedes ven lo que pasa con cáncer de colon, que tiene alteraciones por inestabilidad microsatelital, pues probablemente estaríamos hablando de 1 de 10, de ese 10%. Y así es más o menos la distribución respecto de lo que ocurre en el tiempo. Estas son partes de las curvas que hemos aprendido a ver de forma progresiva en la historia de la evolución del cáncer de pulmón. Estos son estudios representativos para nosotros, empleando un medicamento que se llama nivolumab en segunda línea en cáncer de pulmón indistintamente, y es la sumatoria de 3 de los estudios más significativos que ustedes ven aquí y adicionalmente uno de los estudios primarios. Tal vez una de las cuestiones más significativas es aprender a reconocer que las curvas de supervivencia también han cambiado en el tiempo. Esas curvas de supervivencia, que para nosotros son muy importantes en oncología, tienen una caída primaria cuando la inducción de la inmunoterapia se da en las segundas líneas de forma regular. Hay un plató, una meseta que logra un periodo temporal y que más o menos está alrededor del 20-25% de los pacientes con cáncer de pulmón, y posteriormente hay un extenso número de pacientes que censuran en el tiempo y que logran una supervivencia a largo plazo. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo tengo una enfermedad que mata 1.6 millones de personas al año y tengo la posibilidad de que entre el 15 y el 26% de los sujetos lleguen vivos a 60 meses, con enfermedad bajo control y muchos de ellos con la posibilidad de curar de la enfermedad, hablaremos de algo que se llama el sesgo de inmortalidad. Eso que nos mostraba Carlos hace un momento, que es la inmortalidad deseada por los seres humanos a largo plazo, es la inmortalidad del tratamiento que estamos suministrando a nuestros pacientes en muy buena proporción hoy en día en enfermedades como el cáncer de pulmón. Eso implica que si yo tengo ese 1.6 millones de muertos por año y puedo curar 1 de cada 240 pacientes con cáncer de pulmón utilizando inmunoterapia, el número de pacientes que vamos a curar anualmente son 45,000. Eso es un montón de gente. Tienen que recordar que hace 10 años no se curaban ninguno y que hoy en día esa cifra es entre el 20 y el 30% a largo plazo. O sea que son cifras muy dicientes y cambios muy significativos en una patología que era francamente estéril. Por eso, y sin lugar a dudas, a pesar de muchos de los oncólogos que hacen seno y con todo el respeto de quienes están acá, el cáncer más sexy en el momento es el cáncer de pulmón, sin lugar a dudas.
Bueno, entonces para quienes hacemos cáncer de pulmón, estamos en el top en la actualidad porque es el cáncer sexy, sin lugar a dudas. Muy bien, esto es lo que ha pasado con la inmunoterapia para explicar esas curvas de supervivencia y para que ustedes entiendan lo que ha sido esa modificación en la cinética de la enfermedad. ¿Qué implica? Si ustedes observan, esto era lo que teníamos con la quimioterapia, teníamos periodos de control de la patología muy breves y esto es lo que esperamos en el futuro con una posibilidad de curación de los pacientes por encima del 60 o 70%. Ahora, si tenemos correctos biomarcadores, podemos identificar los pacientes que se van a curar sin lugar a dudas. Y depende en muy buena proporción de esos biomarcadores simples, buenos, malos, el PDL1, como ejemplo simplemente para que sea fácil de abordar dentro de lo que ocurre con cáncer de pulmón. Sí, puede ser, pero muchos de ellos irán cambiando y se irán integrando en el tiempo para hacerlos más amigables y mucho más funcionales para poder hacer las modificaciones. ¿Qué implica tener un sesgo de inmortalidad? Si ustedes observan, con este ascenso en la supervivencia global, lo que antes utilizábamos como estadísticos habituales para analizar la supervivencia ya no es funcional. ¿Qué implica? Que si nosotros utilizamos el log rank, que es lo que estábamos habituados dentro del ese estadístico del límite de producto para la supervivencia global, hoy en día no vamos a ver las diferencias significativas. Y para poder encontrar esas diferencias temporalmente por encima de los 3 a 5 años, tendríamos que tener poblaciones gigantescas de pacientes testeados. Y eso es imposible en los experimentos clínicos. Lo que hacemos es hacer proyecciones y esas proyecciones utilizan algo que se llaman los estadísticos de imputación de datos a partir de la modificación de los hazard ratios y específicamente con una base que se llama el estadístico de Weibull. Y eso nos permite saber cuántos pacientes se van a inmortalizar en el tiempo utilizando inmunoterapia. Y hoy en día para cáncer de pulmón esa relación es probablemente en este escenario, que es el que tenemos en la actualidad, alrededor de entre un 18 y 25%. Pero para lo que esperamos respecto del comportamiento temporal, probablemente para ese escenario sea más o menos esos 3 de cada 10 pacientes que tienen grandes posibilidades de ir bien con la inmunoterapia, probablemente más de un 70%. Y esos cambios son cambios muy significativos en la cinética. ¿Cuál es el problema más importante que tenemos con la inmunoterapia? Es fiable, sin lugar a dudas, en un porcentaje no despreciable de sujetos. Es importante para cambiar la historia de la patología, sin lugar a dudas, de las que acabamos de considerar o de las que acabamos de hablar, pero tiene una toxicidad económica muy significativa. Y esa toxicidad económica que tiene en la actualidad representa más o menos alrededor de una entre tercera y segunda parte del costo global respecto del tratamiento del cáncer. Y recuerden que el costo del tratamiento de cáncer para el planeta, especialmente en el primer mundo, es más o menos el 58% del valor global de la inversión en el tratamiento de toda la enfermedad, no cáncer, sino de todas las enfermedades en general. Si ustedes observan, nosotros tenemos una línea que trazamos para los pacientes que son middle income, como el nuestro o como los de América Latina en general, que está más o menos alrededor de los 30 a 50 mil dólares como aceptables dentro de la posibilidad de pagar para tratar un paciente que tenga modificaciones significativas en el curso de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? La gran mayoría de los tratamientos que normalmente tenemos en la actualidad, y si miramos 3 escenarios, que son los escenarios de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, pues se van a dar cuenta que la inmunoterapia, simplemente para poner un ejemplo aquí con el pembrolizumab, está muy por encima de lo que es francamente aceptable. ¿Qué significa? Que para yo curar 1 de cada 243 pacientes, tengo que quitarle al sistema, independientemente de dónde me pongan en el planeta, no en Colombia, sino en Brasil o en Estados Unidos, en cualquier lugar, más o menos el 35% del recurso disponible, posible que se pueda emplear independientemente de lo que implica el tipo de enfermedad que vayamos a tratar. Sí, seguramente la tecnología irá cambiando, va a haber modificaciones en los costos alrededor de este tipo de intervenciones, pero siguen siendo muy costosas y por ahora es difícil que se vuelvan universales para todos aquellos pacientes que tendrían un potencial realmente cierto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con cáncer de pulmón? Esta es la historia simplemente para que ustedes vean el reflejo de la inmunoterapia en una patología donde sin lugar a dudas el cambio ha sido muy significativo. Independientemente de ese más o menos alrededor de entre 30 y 35% de pacientes que tienen alteraciones potencialmente modificables y que especialmente está concentrado en aquellos que nunca han fumado o que han fumado muy poco, todos aquellos que han fumado de forma regular tienen una perspectiva muy similar a esta, que era lo que teníamos antes. Aquí están los estados de la enfermedad y si ustedes observan, hace más o menos una década teníamos alrededor de un 1 a 3% de posibilidad de control de la enfermedad a largo plazo.
Y esa transformación, gracias a la inmunoncología, ha sido más o menos alrededor de un 17% en pacientes que tienen más de 3 sitios de metástasis y más o menos alrededor de un 23 a 30% en aquellos que tienen 1 o 2 sitios de metástasis de forma regular. Y si ustedes ven lo que hizo la inmunoncología en los estados localmente avanzados, que también son importantes para nosotros, en el mundo representan más o menos alrededor de un 25%, pues esa transformación pasó de un 26 a casi un 50% con la introducción de la inmunoncología. O sea que sí ha sido una variación muy importante en el espectro de lo que normalmente ocurre dentro de la enfermedad. Y tenemos seguimientos a largo plazo. Estas son las curvas que ustedes veían hace poco tiempo respecto del comportamiento en los largos términos temporales para pacientes previamente tratados y no previamente tratados, en este caso con una molécula que se llama pembrolizumab. El seguimiento después de 5 años demostró 23% de control de enfermedad en ese periodo temporal en aquellos que no habían recibido previamente intervención con inmunoterapia y más o menos alrededor de un 16% para aquellos que la habían recibido previamente. Y si ustedes observan, esa estratificación depende de un biomarcador en muy buena proporción. Si miramos lo que ocurre para los pacientes que tienen una inmunomarcación por encima del 50% para el PDL1, pues las diferencias en las curvas también son muy evidentes. Y la posibilidad de que yo tenga control de la enfermedad para aquellos que tienen una marcación por encima del 50%, a largo término, a esos 5 años, está más o menos alrededor de un 40%. Y si tengo una respuesta parcial o completa de la enfermedad y tengo una inmunomarcación por encima del 75%, la posibilidad de que lleguen vivos a los 60 meses es más o menos alrededor de un 60-70%, que era lo que ustedes veían. ¿Cuántos pacientes cumplen esa condición? Probablemente 1 de cada 10 de cáncer de pulmón. Pero si recuerdan los números al principio, son 180,000 sujetos al año. O sea que es una proporción muy significativa sin lugar a dudas. Estos son datos para la misma perspectiva, pero en segunda línea, y si ustedes observan también hay el reflejo de la supervivencia global. Y lo que ha venido ocurriendo de forma regular es que también empezamos a explorar la posibilidad de tener la inmunoterapia por el costo y bajo los estudios de lo que normalmente ocurre en primera instancia con el pembrolizumab, y tenemos información consistente después de 2 años de intervención de tener la inmunoterapia y volver a reiniciar en el momento en el que el paciente hace nuevamente progresión. Si ustedes observan, no es un número muy significativo de sujetos, pero de 79 que completaron esos 2 años de intervención en este estudio que es el Keynote-10 y se volvió a encontrar nuevamente progresión de la enfermedad, que son más o menos alrededor de la tercera parte, se volvió a reinducir y la tasa de control de la enfermedad es cercana al 80%. O sea que sin lugar a dudas la inmunoncología vuelve y logra en el mismo escenario la posibilidad de control de la enfermedad en la misma dinámica. Los datos para segunda línea, ciertamente muy significativos respecto del control de patología. Si ustedes observan con hazard ratios superiores a lo que veíamos previamente con la quimioterapia, la supervivencia libre de progresión no es un buen reflejo para control de enfermedad en este escenario, pero sin lugar a dudas se reproduce muchísimo mejor en lo que ocurre para supervivencia global. ¿Cuál es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad para la inmunoncología, así como se ha dado para la virtud de la evaluación genómica y la identificación de genes específicos en cáncer de pulmón, como en otras muchas patologías? Poder identificar biomarcadores que expliquen y predigan de forma correcta cómo se va a comportar la enfermedad a mediano y a largo término. ¿Cómo se va a dar la respuesta en ese periodo temporal? Si sigo viendo enfermedad medible dentro de las imágenes, ¿cómo se va a comportar esa patología a largo plazo y cuánto más la voy a poder controlar? O aunque yo vea enfermedad, si esa enfermedad realmente es representativa o no. Y dentro de esos biomarcadores, si ustedes observan, hay muchos de ellos que se están evaluando en la actualidad: metabolismo, adicionalmente comportamiento celular, la carga genómica tumoral, que ha tomado muchísima fuerza, pero ha entrado en gran controversia alrededor del impacto real. Varios de estos impactos también han permitido el desmonte de la inmunoterapia, de la quimioterapia en primera línea, y eso se dio por primera vez después de mucho tiempo en investigación en cáncer de pulmón. Hace años utilizábamos únicamente quimioterapia como base de la intervención y hoy en día podemos utilizar inmunoterapia en solitario. Este es un estudio que es un estudio bastante importante que se llama el Keynote 024, que acaba de ser reproducido. En breve tendremos los datos de otro que se llama el Empower 110, que muestra datos similares alrededor de la importancia de utilizar inmunoterapia sola para controlar la enfermedad sin necesidad de exponer a los pacientes a quimioterapia, cuando el escenario de expresión
del PDL1 es superior al 50%. Y eso sin lugar a dudas es significativo para nosotros también en la perspectiva respecto de control de enfermedad. Si miramos las curvas, en aquellos que recibían quimioterapia por debajo de la inmunoterapia, con diferencias sobre los 24 meses, alrededor del 52 versus 34% de posibilidad de control de la enfermedad, y esas curvas reproducidas a largo plazo se han mantenido sin mayor variación en el tiempo para ese espectro de personas que está más o menos alrededor del 50%. Esta es tal vez la información más reciente que hemos tenido y viniendo de buena parte de los press release, porque los estudios ahorita primero se conocen en las noticias y posteriormente en los congresos y en las publicaciones, y esas noticias nos han traído información caliente alrededor de lo que ha ocurrido y de lo que va a seguir pasando. Si ustedes ven, hay un estudio que se llama el MYSTIC, que fue negativo, pero realmente nos está mostrando un camino positivo alrededor de la supervivencia global para un segmento etario de pacientes que tienen inmunomarcación negativa para PDL1, pero un nivel de genes, de peso de genes alto para el TMB. El Empower 110, que ya lo mencionaba hace un segundo, el 227, que es un estudio que resultó positivo para la expresión de PDL1, particularmente para la supervivencia global, y la discusión alrededor de esa carga genómica es suficiente para tomar decisiones o no, especialmente ante la duda de resultados negativos obtenidos con el Keynote 189. Ahora, simplemente y para hacerlo rápido, mostraré algunas de las estrategias que han ido caminando. Esta es una estrategia que utiliza quimioterapia en primera línea en cáncer de pulmón más inmunoterapia, y si ustedes observan, hay grandes diferencias igual en la misma dinámica. Este estudio se llama el 189. La combinación del pembrolizumab con la quimioterapia con base en platino y pemetrexed con diferencias muy significativas respecto de la quimioterapia en solitaria, manteniendo a subsiguiente el uso del pemetrexed y del pembrolizumab a largo plazo, y lo mismo impacto en supervivencia libre de progresión. Ahora, según la marcación, sí teníamos diferencias entre los segmentos y podríamos decir que los pacientes que tienen mayor marcación son los que tienen beneficio real, o si los que tienen menor marcación también mantienen ese mismo escenario. Y si ustedes observan en supervivencia global, el escenario para las curvas se mantiene en toda la dinámica, desde aquellos que son negativos para la marcación positiva en PDL1 versus aquellos que son claramente positivos para el PDL1 igual. Y lo mismo ocurre para la supervivencia libre de progresión, excepto para el segmento de sujetos que tienen un PDL1 por debajo del 1%. Respecto del peor escenario, alrededor de lo que normalmente sabemos para cáncer de pulmón, si ocurre algo favorable para metástasis cerebrales, y claramente sabemos que la inmunoterapia tiene un utilitario significativo en el segmento de pacientes con enfermedad cerebral, y lo mismo incluso meningia. Si ustedes observan los mismos datos del estudio a favor de control de la patología con metástasis cerebrales e incluso sin metástasis cerebrales, con curvas que mantienen la misma perspectiva a largo plazo. También hemos ido aprendiendo algunas cosas respecto del comportamiento de la enfermedad, y es que todos los cánceres no se tienen la misma línea o la misma virtud respecto de respuesta a la inmunoterapia, y hay un segmento que se llama hiperprogresores. Ese segmento porcentual de hiperprogresores lo veíamos antes con la quimioterapia también, no entendíamos bien cuál era el comportamiento de ese segmento etario de sujetos, pero hoy en día sabemos que la genómica nos explica muy bien los porqués. Si ustedes observan, las curvas de control de la enfermedad son completamente diferentes entre aquellos que son hiperprogresores y los que no lo son. Y normalmente los hiperprogresores modifican el curso del control de enfermedad en las primeras 8 semanas y duplican el volumen tumoral muchas veces, progresando rápidamente. Y lo que ustedes ven acá es la realidad en virtud de aquellos que son hiperprogresores. En cáncer de pulmón representan más o menos alrededor de entre 10 y 14%, pero hay patologías como el cáncer de cabeza y cuello, donde ese porcentaje puede llegar a ser tan alto como el 20% incluso. Y si ustedes observan, antes de iniciar la inmunoterapia y a las 8 semanas después de la inmunoterapia, lo que normalmente veríamos en un flare con una literal quemadura o un incendio de la enfermedad por rápida progresión de la misma. Eso está explicado por qué los hiperprogresores mueren rápido, no reciben incluso una segunda línea de intervención porque la inmunoterapia no tiene la eficacia que esperaríamos, y si los podemos identificar, hoy en día sabemos que hay alteraciones genéticas particulares que nos explican por qué algunos responden bien y por qué algunos jamás van a responder. Y esas alteraciones genéticas pueden estar asociadas a cambios en genes como STK11 o el KB1 para cáncer de pulmón, como MDM2 para melanoma, que también es importante, y con una baja carga genómica tumoral, muchas veces cercana entre 1 y 4, que es lo que vemos en los pacientes que hiperprogresan en muy buena virtud.
¿La quimioterapia reduce la posibilidad de hiperprogresión? Sin lugar a dudas. Si yo combino la quimio con la inmunoterapia, modifico el curso de la hiperprogresión en ese segmento etario particular de pacientes, y esas curvas que se entrecruzan en la segunda línea suelen modificarse con la administración de la quimioterapia, donde las curvas se abren tempranamente y mantienen la virtud de control de la enfermedad a largo plazo, cosa completamente diferente a lo que ocurre cuando la intervención se administra en solitario sin la inducción con la quimioterapia igual. Algunos datos referente de incluso ir más adelante y sumar más medicamentos dentro del curso terapéutico. Si ustedes observan, aquí está la información de algunos de los estudios. Este en particular se llama el Empower 150, la supervivencia libre de progresión positiva y la supervivencia global en el mismo escenario, con un punto final donde terminan tocándose sobre los 60 meses igual. Y las diferencias respecto de la inclusión o no de los antiangiogénicos en conjunto con la quimioterapia más la inmunoterapia, y la posibilidad de control de la enfermedad a largo plazo en la misma dinámica, que probablemente no resulte tan significativa respecto de lo que sabemos hoy en día en combinación solamente con la quimio más la inmunoterapia igual. Para las metástasis hepáticas, donde pareciera haber alguna diferencia entre los dos segmentos, es una diferencia que también se ha encontrado en la misma relación utilizando la quimio y la inmuno, sin que exista una virtud adicional de la administración de los antiangiogénicos en este grupo. Y lo mismo para el segmento etario de los escamosos, de los tumores de patrón escamocelular, donde en este estudio, que es el 407, utilizando el backbone de quimioterapia que normalmente emplea la base en platino más el paclitaxel más el pembrolizumab, pues mostró evidencia en la misma dinámica de control de la enfermedad a largo plazo, pero en virtud de la misma visión de lo que ocurría con el adenocarcinoma, un largo control de la enfermedad, indistintamente de la marcación, e incluso para aquellos pacientes que tienen marcación negativa para el PDL1, una posibilidad de control de la enfermedad a largo plazo igual. Estudios controvertidos alrededor de si sí realmente funciona en combinación con otros medicamentos de inmunoterapia. Hace un par de años teníamos la visión de que eran homogéneos y que se comportaban de la misma forma, y hoy en día sabemos que no son iguales, que tienen sinergismos diferentes respecto de la quimioterapia que utilicemos dentro de las combinaciones, y que adicionalmente dentro de esos sinergismos la posibilidad de control de la enfermedad a largo plazo también es diferente igual. Y si miramos un ejemplo dentro de los tumores escamosos respecto de la posibilidad de utilizar anti-PD1 versus anti-PDL1, pues aquí están dos de los estudios. Si ustedes observan, con el atezolizumab no se vieron diferencias en el 131, y en el 407 empleando el pembrolizumab sí que se vieron diferencias a favor de ello. Simplemente para finalizar el espectro de lo que hemos aprendido en cáncer de pulmón, más es menos muchas veces, y eso ocurre para los pacientes que tienen marcaciones por encima del 50%, y si ustedes observan en el segmento etario de aquellos sujetos que tienen una marcación francamente positiva, probablemente no haya diferencias en el corto plazo utilizando la quimioterapia si tengo un paciente con cierto grado de fragilidad que no requiera el uso de la quimio. En el escenario contrario, si quiero proporcionar más supervivencia libre de progresión y global y adicionalmente mayores tasas de respuesta, sin lugar a dudas, la combinación con la quimioterapia, incluso teniendo una marcación superior, sería el mejor escenario para ese segmento de pacientes. Y eso está demostrado en los estudios. Si superpongo las curvas, claramente vamos a ver mejoría con la quimioterapia más la inmunoterapia en el mismo segmento igual. Si sabemos que la combinación de la quimioterapia más otros medicamentos tiene o no tiene diferencias, si ustedes observan, la inmunoterapia en solitario pareciera ser suficiente. Si comparo con la inclusión de antiangiogénicos, no pareciera haber modificaciones significativas respecto de los datos que teníamos en el pasado con los estudios clásicos, utilizando bevacizumab con quimioterapia, que es otro de los datos significativos a tener en cuenta. Y el sinergismo que existe con algunos de los medicamentos de quimioterapia en particular es completamente opuesto a otros. Si ustedes observan la información respecto del uso del pemetrexed dentro de los estudios en combinación, en este escenario particular para los adenocarcinomas es mucho mayor que lo que tenemos para el resto de los medicamentos como los taxanos, e incluso para los platinos en la misma dinámica. ¿Cuánto tiempo dar el tratamiento y por cuánto tiempo mantenerlo si tenemos incluso progresiones de la enfermedad? Hemos aprendido también en el mismo escenario que si yo tengo progresiones lentas de la patología o alteraciones focales que sean permisibles de continuar la inmunoterapia a largo plazo, puedo seguir adelante con la inmunoterapia como se demuestra en este estudio, que es uno de los estudios de atezolizumab de segunda línea, manteniendo el beneficio a largo plazo en ese segmento etario de pacientes que son lentos progresores o en los cuales las progresiones habitualmente son focales. Esto es lo que ha ocurrido, y para volver a citar a uno de los que ya había mencionado previamente Carlos, que es a William Gibson,
Y la misma frase que creo que es perfectamente representativa: el futuro ya está entre nosotros, el problema es que no hemos logrado identificar cómo reconocerlo para verlo dentro del escenario de lo que estamos utilizando. La inmunoterapia, igual que la genómica, cambió la historia natural del cáncer, la va a seguir cambiando, esto es una realidad, y la única visión que podemos tener es seguirla utilizando para modificar el curso natural de muchas vidas que, como ustedes ven, cada día tocamos nosotros más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona. Sus charlas que siempre nos tienen acostumbrados, tan excelentes, tan llenas de datos y tan actualizadas. Dos anuncios. Uno, nuevamente el almuerzo, están todos invitados. Nuestros patrocinadores, los voy a volver a leer: Abbott, Amarey, Amgen, Beringer, Bristol, Dr. Reddy's, MSD, Novartis, Pfizer, Pin Pharma, Roche y Tecnofarma. A las 2 de la tarde estamos de regreso, por favor, y les voy a hacer una recomendación que ojalá que se la graben y la sigan. No se vayan a perder la última charla. De verdad que es algo que le estamos esperando desde que la diseñamos, y yo creo que va a ser un hito en este evento, en este simposio. Gracias.